A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. El sector inmobiliario es uno de los principales motores económicos de nuestro país. No solo provee de bienes fundamentales para una convivencia segura, permite que diferentes sectores puedan intercambiar bienes y servicios que son fundamentales para su funcionamiento. Por ejemplo, la provisión de materiales de construcción incrementa la producción y venta de materiales petroleros. El transporte de estos materiales desarrolla el sector del transporte y la provisión de los acabados para los inmuebles potencializa la producción y ventas de luminarias, griferías y pinturas. A todo esto hay que sumar la mano de obra en todos los sectores y de quienes se dedican a las actividades de la construcción. Y una vez que se ofertan las viviendas, el mercado financiero entra en operación, proveyendo de créditos para la adquisición por parte de la ciudadanía. Y este es un breve resumen, ¿verdad? Pero nos permite dilucidar la importancia de este sector. Producto de la pandemia, el sector inmobiliario tuvo un golpe importante, pero desde el año 2021 se ha registrado un incremento tanto en la oferta como en la demanda de viviendas y, por supuesto, incluyendo las viviendas de interés social. Pero hay que tomar en cuenta los requisitos que debemos cumplir para poder adquirir o construir una vivienda y también debemos identificar aquellas ofertas que por más que fáciles parecen, pueden esconder a veces, lamentablemente, una estafa en la adquisición de un bien inmueble y hemos visto muchos casos de ellos. Y para hablar sobre esta situación y la situación actual del mercado, he invitado a un experto en el tema, el ingeniero Santiago Salas Montes de Oca. Muchas gracias, Santiago, por acompañarme. Marjorie, ¿cómo estás? Buenos días. Te agradezco mucho por la invitación. Obviamente, como tú mismo lo expresas, el mercado inmobiliario es muy importante para el crecimiento económico del país. Estoy muy gustoso de estar aquí y encantado de responder cualquier inquietud que tengan. Estoy a las órdenes. Gracias, Santiago. Les cuento a todos los televidentes que Santiago es ingeniero comercial, tiene una especialización en marketing en la Universidad Católica del Ecuador y ha trabajado en el sector inmobiliario desde hace más de 20 años y entre su experiencia profesional también destaca, por un lado, en la empresa privada, fue gerente comercial de Ocivil S.A. entre el 2008 y 2015 y, por otro lado, también se desarrolla en asesoría de marketing en diferentes empresas y actualmente es promotor independiente y gerente general de la empresa Metro 2. Así que le agradezco a Santiago por acompañarnos con toda su experiencia y poder responder algunas inquietudes. Y comienzo, Santiago, preguntándote, porque encontrar una vivienda que cumpla con estándares mínimos de habitabilidad es una de las principales aspiraciones de todos los ecuatorianos, ¿verdad? Es como un objetivo de vida, pero como todo proceso de compra y venta, se deben cumplir ciertos requisitos de acuerdo con la ley. Si queremos construir una casa por nuestra cuenta, también se tiene que observar hasta el mínimo detalle que a veces desconocemos. Nos gustaría empezar esta entrevista consultándote los requisitos que se deben cumplir, tanto para la adquisición de una vivienda y la construcción de una vivienda. Y también si consideras que en el caso del Distrito Metropolitano de Quito se podrían reducir quizá estos trámites para hacer más ágil la adquisición de bienes inmuebles. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en esta parte es importante una persona que está buscando una vivienda, sea un terreno, una casa, un departamento, primero evaluarse interiormente.
hacerse una precalificación antes de empezar la búsqueda. Esta precalificación tiene que ser a base del nivel financiero de cada familia. Tenemos que estar claros hasta cuánto nosotros podemos endeudarnos. Nosotros podemos endeudarnos como familia, sea un matrimonio, hasta máximo el 40% de nuestro sueldo, porque el otro ya va destinado, esto te dice la ley. Entonces, eso tenemos que tener claro, sumado los dos sueldos, hasta cuánto podemos endeudarnos. Y este monto también va a variar dependiendo de si tenemos deudas en tarjetas de crédito, si nos acabamos de comprar un carro, todo eso te disminuye el valor que te va a acreditar un banco para adquirir tu casa. Entonces, eso yo recomiendo es lo primero que se debe de hacer, porque en muchos casos la gente a veces empieza a buscar, se ilusiona, hacen las simulaciones en las páginas de los bancos, que ahora es muy fácil, y ellos piensan que les van a dar como ejemplo $100,000, pero resulta que luego ya ven la casa, van al sistema financiero, pagan, tienen una deuda en una tarjeta de crédito y ya les bajan a 70,000. Y entonces perdemos un poco el tiempo y sobre todo nos desilusionamos, ¿no? Entonces tenemos que primero hacernos esta evaluación interna y luego sí a ir al sistema financiero. Hecho esto, el sistema financiero actual funciona bastante rápido, especialmente lo que es la parte privada, y el BIES también, que es un poquito más burocrático y demora más, pero los requisitos son bastante similares. Lo más importante aquí, como les decía antes, es tener el empleo fijo. Se les pide un empleo fijo de por lo menos de 6 meses, con los roles de pago, que es lo más importante. Los créditos se pueden sacar en conjunto con la esposa, si es que fuera el caso, para que suba un poquito más el valor del crédito. ¿Qué más? Que no estén en central de riesgos, y eso sería un inicio, ¿no? Obviamente, y también que no tengan problemas en la función judicial. Estos son los 3 pasos más importantes que uno debe evaluarse antes de empezar la búsqueda de una propiedad. Respecto a lo otro que me preguntabas, ahí no sé si hablábamos de la parte de lo que se puede hacer como las instituciones del Estado o en sí de Quito para agilizar un poquito. Todo funciona de la mano y lamentablemente la mayoría de personas ahorita trabaja con el BIES, pero el BIES realmente, al ser una empresa estatal, lamentablemente es muy burocrática y demora mucho los créditos, y esto a veces dificulta la adquisición de los mismos. Por darte igual un ejemplo con la experiencia que tengo, actualmente un crédito hipotecario en el BIES se está demorando entre 6 a 7 meses. Eso es demasiado tiempo, tanto para en sí como para el negocio inmobiliario, porque la constructora también depende de esos dineros para poder seguir produciendo. Entonces, esperarte 7 meses es bastante tiempo, y esto es debido más que todo a la burocracia del BIES, porque se dan las vueltas ahí mismo, y lamentablemente esto genera otro problema, es donde asoman los famosos tramitadores. Entonces, esto es un círculo que se va complicando, y yo pienso que ahí de alguna forma el BIES mismo debería regular un poco mejor esto, porque cosas que se pueden hacer en una semana, máximo 15 días, te llevan a veces un mes, mes y medio, y se demoran porque faltó una hoja, ellos mismos le caducaron un certificado, y se demora bastante. Entonces, eso pienso que sí se debería hacer un trabajo. Esto no es de ahora, esto viene ya desde hace mucho tiempo, y se podría mejorar ahí. El municipio ha mejorado bastante, como lo puedo decir, en el tema, ahora todo es virtual, pero sí ha mejorado, sigue demorándose, pero por último ya es mejor que antes. Entonces, ahorita el problema un poco más es del BIES, que es lo que más se usa. La banca privada, igual como comparación, es mucho más rápida. Hay bancos que se demoran hasta 3 meses en darte un crédito, entonces es la mitad del tiempo, pero obviamente las tasas varían, ¿no? Entonces, un poquito si eso responde a la pregunta. Gracias, por supuesto. Y algo que también nos llama la atención son las noticias de estas estafas. Hay varias constructoras o agencias inmobiliarias que ofertan viviendas, pero que después de recolectar cierta cantidad de dinero desaparecen del mercado y van destruyendo a su paso las aspiraciones de los ciudadanos. Según algunas previsiones, se estima que por cada denuncia de este tipo, por cada denuncia de estafa, existen en realidad 250 personas perjudicadas, quienes en muchos casos nunca llegan a recuperar el dinero invertido, ¿verdad?, por este proyecto inmobiliario fantasma. Tú que estás en el medio tantos años, ¿cómo podemos evitar caer en este tipo de actos delictivos? Y en ese mismo sentido, ¿qué señales pueden alertarnos sobre una oferta que puede ser fraudulenta de bienes inmuebles? Claro que sí, lamentablemente este es un problema igual de varios años, y
La parte, digamos, fea del asunto es que siempre estas estafas se las hace a la gente más humilde, ¿no? Del estrato medio hacia abajo. Entonces, eso va dado un poco por el exceso de confianza que tiene la gente. Como experiencia igual, por ejemplo, te cuento en proyectos que yo he manejado de vivienda de interés social, y mucha de esa gente ha ido ya ahí mismo en el proyecto con dinero. Vea, yo le reservo, le doy ahorita $1,000, $5,000, y no me piden ni un recibo. Es el exceso de confianza de esa gente. Entonces, eso, de cómo yo he dicho mejorar eso. Primero, ahí viene un poquito saber a quién estamos comprando. Siempre tenemos que averiguar con quién estamos tratando, quién es la empresa promotora, quién es el dueño del terreno. Ahorita falsificar un documento es muy fácil. La computadora le cambian los números ahí en Photoshop, los nombres, y reflejan como que son los dueños. Entonces, claro, el problema es que a veces estas personas no tienen acceso a esa información o no se asesoran bien y creen en todo, porque esto es muy fácil si, por ejemplo, tú verificas que ese terreno donde te están ofreciendo el proyecto, la casa o lo que sea, a nombre de quién está. Y muchas veces está a nombre de otras personas que no son ni los que están vendiendo. Y eso lo puedes verificar en el municipio o en el registro de la propiedad, por ejemplo. O lo que se debería también hacer es siempre, primero no entregar dinero sin ningún respaldo, que es lo que le decía a estas personas. Yo, ¿cómo le puedo coger dinero si no le estoy entregando ni un recibo? Eso es imposible. O sea, nunca hagan eso, en primer lugar. Y luego, y así nos cueste un poquito más, no seamos confiados y asesorarnos en una verdadera empresa inmobiliaria, un asesor ético, o por último ir a cualquier notaría de un abogado y dar esos documentos que revisen que estén legalizados, que sean actualizados y que estén correctos. Okay. Certificados de gravámenes tienen que estar ahí vigentes, que no tienen hipotecas ni nada de eso. Pero el problema es eso, ¿no? Que este tipo de abusos siempre es más al estrato medio-bajo. Bueno, hemos visto casos, pero cuéntanos ahora, porque ya hemos hablado de los requisitos y también cómo evitar una estafa. Y ahora hablemos un poquito de la oferta de bienes, porque en la ciudad de Quito podemos ver de al menos unos 10 años atrás para acá, ¿verdad? El sector inmobiliario, al parecer, se ha tenido un ascenso importante. Tuvo una crisis un par de años, ¿verdad? Pero hoy podemos ver cómo se han inaugurado nuevos proyectos en distintos puntos de la ciudad y esto nos parece reflejar una recuperación. ¿Crees que la oferta de inmuebles responde efectivamente a la demanda de este tipo de bienes o podríamos estar frente a una sobreoferta que provoque pérdidas para el sector inmobiliario en el corto y mediano plazo? A ver, claro, obviamente, entre todo lo que ha pasado, la construcción no ha parado. Siempre se ha seguido construyendo, se ha seguido moviendo el mercado inmobiliario. El año anterior, por ejemplo, en créditos hipotecarios se colocaron exactamente 1.780 millones de dólares. Mucho menos que antes de la pandemia, ¿no? Pero se veía ya un crecimiento. Obviamente estos proyectos se enfocan más a un solo target, digamos, ¿no? Entonces sí se genera una sobreoferta de cierto tipo de productos. Porque, bueno, las constructoras lo manejan así, de alguna manera a veces no realizan estudios claros de mercado y generan proyectos de las mismas condiciones que son la mayoría. Entonces, sí podemos a veces estar ante una excesiva demanda en ciertos puntos. En un lugar ahí tenemos 30 proyectos y en otros tenemos 2. Entonces, eso también no está muy diversificado claramente, ¿no? Sí se ha aumentado los proyectos inmobiliarios, pero igual, solo para un segmento del mercado y otros están totalmente desatendidos. Claro, entonces si lo vemos desde la demanda, digamos, la economía ecuatoriana se encuentra en un proceso de recuperación y varias estimaciones, según el Banco Mundial, el PIB al parecer va a tener un crecimiento del 4.3% en este año. Entonces, ¿crees que estamos en un entorno ahora sí favorable para un incremento de la demanda de bienes inmuebles? Y a su vez, ¿cuál es la tasa promedio actual para créditos hipotecarios? No sé si nos puedes contar y si tú crees que esta tasa ha incentivado la compra de bienes inmuebles o sería mejor incluso discriminar la tasa de interés dependiendo del tipo de vivienda a adquirir. A ver,
Del dato que te contaba antes, en este primer semestre, la verdad, sí hubo un incremento. No, en los primeros 4 meses del monto puesto en créditos hipotecarios comparado con el 2021. Pero lamentablemente, con todo lo que ha acontecido, en cambio ahora otra vez entramos en un proceso que se está contrayendo a través del mercado inmobiliario, porque se encarecieron los materiales de construcción y algunas otras cosas y nos complicamos otra vez. Estábamos por buen camino, la construcción aportaba casi el 8% del PIB en las buenas épocas, ahora se aspiraba que llegue hasta el 6%, pero en lo que vamos todavía no está claro ese tema, eran proyecciones. Pero con lo acontecido, otra vez se nos ha complicado el tema y esperamos que ahora sí podamos salir hacia adelante. En el porcentaje exacto de los créditos hipotecarios no te los tengo, pero como te digo, yo hablo en montos y en lo que va de los 4 primeros meses ya se ha puesto en el mercado 360 millones de dólares de créditos hipotecarios, que eso es bastante bueno en comparación del año anterior. Tenemos un crecimiento del 8.2% en referencia a esos valores. Entonces, la perspectiva es buena, pero veamos qué pasa, toda la situación del país, que mejore, porque ya sabes que cualquier cosita que pasa nos afecta terriblemente. Claro Ya te sí, digo, después del paro hubo un incremento de hasta el 30% en todo lo que tiene que ver con la construcción, en materiales, en la logística, en transporte. Entonces, esto afecta y ojalá no nos complique mucho y podamos salir adelante. Santiago, y siguiendo esta línea sobre la demanda de bienes inmuebles, me gustaría hablar más específicamente sobre la vivienda. Vemos que el precio por metro cuadrado promedio en nuestra ciudad se ubicó en $1,272 en diciembre del 2021, siendo este el más alto del país en realidad. Y si bien el valor por metro cuadrado varía dependiendo del sector de la ciudad donde está ubicado el inmueble, el precio promedio de una vivienda de 80 metros cuadrados estaría por los $100,000. Y este precio no refleja una distorsión del mercado inmobiliario en la capital, tomando en cuenta que el presupuesto mensual de un hogar ecuatoriano es de $750 mensuales. Y en este mismo sentido, la pregunta adicional sería si existen, tú que conoces, otras opciones de vivienda en el país enfocadas en lo social más que en el lucro. A ver, claro, obviamente el promedio está en eso, todavía en $1,272. Lo más caro fue llegar hasta $2,000 y lo más barato estamos hablando de unos $700 por metro cuadrado. En lo que se respecta a esto, obviamente sí no es correcto porque los precios aumentan, pero al menos en los últimos años a nadie le ha subido el sueldo. Tu sueldo sigue siendo el mismo, pero todo ha subido, especialmente en la construcción, cuando decía los materiales, entonces tiene que ir de la mano. Pero también sí se ha bajado, pues estas mismas crisis ha hecho que los precios se bajen. Entonces ahorita tenemos unos precios más reales, ¿verdad?, de lo que es el metro cuadrado, porque una época que realmente se inflaron, pero ahorita con tanta situación, la pandemia, el paro últimamente y algunos otros temas más, los precios sí se han racionalizado, se podría decir. Pero obviamente, repito, los sueldos no se han subido. Entonces, hay mucha oferta, pero una demanda, como digamos, estabilizada, porque lo que se está vendiendo realmente son justo esto, propiedades de entre $50,000 a $150,000 es lo que se mueve, es lo que se está moviendo, es lo que el mercado tiene ahorita acceso, aprovechando los créditos actuales y las nuevas tasas de interés. Entonces, sí es eso de tomar en cuenta, ¿no? El sueldo no ha subido y los precios suben, entonces hay un límite para poder acceder a los inmuebles, ¿no?, a los proyectos inmobiliarios. Y sobre la vivienda de interés social, ¿qué nos podrías contar? ¿Consideras que para esta actividad es suficiente, que sí podría ser rentable? ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de las viviendas de interés social en el sector privado? Mira, es que ahí tú sabes que nadie trabaja a pérdida, ¿no es cierto? Entonces, si tú te fijas, todas las viviendas de interés social se encuentran en la periferia de la ciudad, no están en las zonas, digamos, céntricas o en las zonas de mayor desarrollo de la ciudad. Esto es porque tú tienes que calcular una incidencia en los proyectos. Entonces, compras el terreno en la periferia, obviamente que es mucho menos en valor, y esto hace que el proyecto igual sea rentable. Todo se maneja en base a números y la palabra aquí específica es la incidencia del proyecto.
Entonces tú ahí haces un cálculo y para un proyecto de este tipo, tú tienes un proyecto BIS y un proyecto BIB. El BIS es el más económico, que es de interés social. El BIB es un poquito, digamos, para el nivel medio y tienes los proyectos inmobiliarios. Son 3 productos. Entonces, por darte un ejemplo, para lo que es un proyecto BIS, cuando compras un terreno, tú no tienes que pagar más de $40 el metro cuadrado para que sea rentable. El constructor no, siempre va a haber un lucro y aparte de eso, un proyecto de estos es más en cantidad, se masifica. Entonces, estos proyectos hablamos que son mínimo 100, 150 casas. Ahí está la ganancia, no son proyectos de 20, 30 casas, son proyectos bastante grandes y ahí es donde se equilibra este tema, ¿no? Entonces, todo va de la mano con esto y estos proyectos, como te comento, la mayoría son en las zonas periféricas. Acá en Quito, donde más se desarrollan es por la zona de Calderón, al sur de la ciudad, últimamente por el lado de Conocoto, ahí se está desarrollando también. Y sí hay algunos proyectos que se están manejando debido a la tasa de interés y a un impulso que sí dio el gobierno para esto, que él puso, no me acuerdo el monto exacto, pero dio un monto para esto. Nos encantaría que nos dejes con un mensaje final, con algunas recomendaciones para quienes nos miran y están pensando en estos momentos en adquirir una vivienda. A ver, bueno, como les comento, siempre revisar toda la información antes de adquirir cualquier bien, verificar la legalidad del proyecto, verificar a quién le estamos comprando, si tiene los permisos ya adecuados para poder adquirirlo, hacernos un análisis previo interiormente de hasta dónde nosotros podemos pagar para no tener problemas a futuro, ni tanto legales como financieros. Eso es importante. Revisar el tipo, también eso es importante, el tipo de construcción. ¿Qué garantías nos da la constructora para esto? Porque muchas constructoras a veces no dan las garantías necesarias luego de entregar las casas. Eso también es importante tener en cuenta. ¿Qué más les podría decir sobre esto? Es una decisión para muchas personas para toda la vida. Entonces, hacerlo de manera tranquila, con paciencia, no tomar decisiones apresuradas en este tipo de inversiones es lo que yo puedo recomendar. Muchas gracias, Santiago. Y amigas, amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Debemos estar atentos a las recomendaciones de expertos como las de Santiago, que en el mercado inmobiliario pues tienen mucha experiencia y así poder evitar ser víctimas de una estafa en la compra de un bien inmueble. Este sector es uno de los que más dinamiza la economía del país y además cumple con una función social: proveer de un bien inmueble que garantice condiciones adecuadas de vida para quienes lo adquieren y brindarle seguridad, por supuesto. Es importante tomar en cuenta nuestro presupuesto y ahorrar para adquirir una vivienda. También debemos estar atentos a las señales que el propio mercado da a los agentes económicos para poder tomar decisiones y buenas decisiones. Agradecemos a nuestro invitado nuevamente por su participación el día de hoy. Les envío un caluroso saludo y nos vemos la próxima semana. Soy Marjorie Chávez. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.